¿Qué puede ser peor que ser obligado a salir de su país de origen por un conflicto interno? Para los refugiados que llegan a Australia, el trato que ese gobierno les da es denigrante y en muchos casos la situación es más delicada que en sus propias naciones. Así lo denuncia un informe de la Comisión de Derechos Humanos australiana, quienes alertan sobre la llamada Solución del Pacífico, un sistema gubernamental que atiende el problema de la migración mediante centros de detención en el Pacífico. Algunos internos habrían padecido hasta esquizofrenia, en lo que denominan una cárcel a oscuras. Los rostros de la tragedia. Estos conmovedores dibujos hacen parte del informe Los Niños Olvidados que realizó la Comisión de Derechos Humanos de Australia en el 2014. Son una muestra más de la desgracia de los refugiados, un fenómeno que aumenta cada año y que, silencioso para los medios de comunicación y el gobierno, amenaza con desestabilizar aún más la existencia de estas personas. En las más de 300 páginas que componen el documento se hace referencia al maltrato y a la violación de los derechos humanos a la que son sometidas las personas que son capturadas por el ejército australiano en medio del mar en un intento por llegar a las costas de su país. Luego los detenidos son llevados a centros de reclusión patrocinados por el gobierno, lo que se conoce como la Solución del Pacífico. Estos lugares están ubicados en las islas Christmas, la República de Nauru y la isla de Manus, bajo la jurisdicción de Papúa Nueva Guinea, a quienes les pagan para mantener estos espacios y alejar a migrantes de las fronteras australianas. Para el primer ministro del país, Tony Abbott, quien fue electo en el 2013 bajo la promesa de asegurar las fronteras, esta política es un éxito, pues el número de barcos con inmigrantes se ha reducido considerablemente. Sin embargo, las organizaciones defensoras de los refugiados han levantado su voz en protesta. Es un sistema brutal, insostenible, ilegal de acuerdo con la legislación internacional. Lo único que el gobierno dice es que han parado los barcos y las muertes en el mar, pero los barcos siguen viniendo. Lo único que pasa es que el ejército los intercepta antes de que lleguen a aguas territoriales australianas y los remolca a Vietnam, Indonesia y Sri Lanka. Una vez son instalados en los centros, los solicitantes de asilo viven en tiendas de campaña, expuestos a los peligros de la selva y son vigilados por personal de seguridad fuertemente armados. Muchos de ellos han intentado recurrir al suicidio ante las degradantes condiciones a las que son sometidos. Por ejemplo, uno de ellos fue el abogado y activista iraní Mohsen Soltani, quien llegó a Australia a los 17 años. Me destrozaron la vida, no lo podíamos creer. Veníamos de sitios como Irán, Afganistán o Pakistán, países donde hay guerra, donde se tortura y se mata. Pero creíamos que Australia era un país del primer mundo, un país civilizado. Nos encerraron en la cárcel durante 6 meses. Yo estaba contentísimo, por primera vez nos tratarían como humanos y no como animales. El gobierno gasta una fortuna en impuestos para mantener esos centros en el Pacífico donde básicamente castigan a gente que ha venido aquí a pedir ayuda. Si no quieren atender a los refugiados, que no sean hipócritas, que retiren su apoyo a la Convención de la ONU. Y precisamente la Organización de Naciones Unidas se pronunció en diciembre de 2014 sobre la situación. A través del Alto Comisionado para los Refugiados, el organismo expresó: quienes creen que la solución fácil es cerrar las puertas deberían olvidarse de ello. Cuando la puerta esté cerrada, la gente abrirá una ventana. Si la ventana está cerrada, la gente excavará un túnel. Si hay la necesidad de sobrevivir, la necesidad de protección, la gente se moverá. No importa qué obstáculos haya en medio, estos obstáculos solo harán su periplo más dramático. Y es que las escandalosas cifras hablan por sí solas. En 2015 se reportan 3.084 personas en centros de detención en Australia y un aproximado de 2.150 en las islas del Pacífico, de los cuales 983 son niños. La ONU manifestó que esto significa una clara violación al derecho internacional humanitario. Cabe resaltar que aunque Australia siempre ha sido suspicaz a la llegada de inmigrantes no europeos, hoy el país parece estar obsesionado por controlar la migración. Aunque su economía dependa en gran parte del flujo de extranjeros debido a sus grandes dimensiones y territorios poco poblados, la ola de rechazo político y mediático es inminente. El Estado frecuentemente hace campañas por medios masivos con frases como «mándalos fuera de aquí», «vuelvan a sus barcos» o «de ninguna manera Australia no va a ser tu casa», radicalizando a la sociedad. Ante la grave situación, el Consejo de Refugiados propone a la Unión Europea mediar para resolver el problema y que además todos los países en crecimiento aumenten su cuota de refugiados para socavar la crisis.
Saludamos en la tarde fin de semana a Ian Rintoul, él es coordinador de la Coalición de Acción por los Refugiados en Australia. Nos acompaña desde Sydney. Bienvenido, un buen día para usted, unos buenos días para usted. Gracias, feliz de estar aquí. Usted que conoce de cerca este delicado tema, ¿puede calificar como exitoso, así como lo hace el primer ministro Tony Abbott, el sistema de cerrar las fronteras? Bueno, ha tenido éxito con respecto a lo que tiene que ver con los abusos de las personas que buscan asilo. En lo que ha tenido éxito el gobierno es en alejar a las personas de las fronteras de Australia. No ha tenido éxito en detener los botes. Los botes siguen tratando de venir a Australia, pero el gobierno utiliza a la Fuerza Naval para interceptarlos y enviarlos de vuelta a Indonesia, y a las personas que buscan asilo a otras islas como Nauru y Papúa Guinea. Los que solicitan refugio no lo hacen por gusto, sino por situaciones adversas. Muchas de estas personas vienen huyendo de la guerra o de persecuciones políticas. En materia de legislación internacional sobre derechos humanos, ¿es legal que Australia encierre a los inmigrantes irregulares fuera de sus fronteras? ¿Qué dice la legislación sobre los niños o las personas mayores, incluso los enfermos? Hay muy pocas dudas de que lo que está haciendo Australia va en contra de la ley internacional, pero desafortunadamente no existen mecanismos más allá de los estatales como tal para llevar a Australia ante una especie de corte internacional. No hay herramienta que tengamos o que tengan los buscadores de asilo para llevar a Australia ante una corte por sus violaciones a las leyes internacionales, ya sea Amnistía Internacional o la Comisión de Derechos de los Refugiados de las Naciones Unidas. Todos ellos han condenado a Australia por lo que ha hecho en términos de cerrar la frontera y de alejar a las personas que están buscando la protección australiana para llevarlas a Papúa. No hay duda de que va en contra de la ley internacional, pero no tenemos mecanismo para reforzar esas leyes. Solo tenemos la oposición, las protestas que hemos organizado para tratar de cambiar las políticas del gobierno y para tratar de encontrar maneras para luchar por las personas que buscan asilo, que vienen a Australia para que puedan ser procesados aquí. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse una persona detenida por las autoridades australianas mientras se regulariza su situación? Bueno, claramente hay un problema. Tenemos personas que han estado en detención por su situación migratoria durante más de 7 años. Pero con respecto a lo que tiene que ver con la legislación aquí en Australia y las altas cortes también, piensan que es legal mantener a una persona que busca asilo detenido de esa manera, de manera indefinida. Así que hay personas que están en detención migratoria mucho más que por haber, digamos, matado a una persona. Sí. Ya hay denuncias sobre casos de inmigrantes que sufren de esquizofrenia debido al encierro. ¿Las autoridades australianas se hacen cargo de los costos médicos que esto pueda acarrear, que estas situaciones puedan traer para los refugiados, los que están buscando refugio? La respuesta corta es no, pero es muy claro que existen dificultades mentales. La gente comienza a tener problemas mentales dentro de estos centros de detención, por lo general después de 3 meses. A los 6 meses ya es bastante obvio, con una alta proporción de las personas, que el daño mental que se le está haciendo a estas personas en estos centros de detención es obvio. Muchas personas salen de esos centros de detención y están dañados para siempre. Y de manera consistente por los problemas mentales que se han creado dentro de esas instalaciones. Existe una epidemia realmente de un problema mental, de intentos de suicidio, de personas que se hacen daño a sí mismas, que ocurren dentro de estos centros de detención. Son una característica muy particular de estos centros que se ven de manera repetida. ¿Ante qué organismo internacional pueden acudir estas personas para que se respeten sus derechos? ¿Pueden renunciar a pedir asilo? ¿Cuál es el proceso para que sean liberados de estos centros?
Bueno, normalmente esto es algo que es tratado por la Alta Comisión de Naciones Unidas para los Refugiados, que trata todos los temas de las personas que buscan asilo alrededor del mundo, personas que son procesadas por esta agencia, tienen acuerdos de reubicación con los países más desarrollados del mundo. Esas personas que resultan ser refugiados. Y Australia ha firmado esos acuerdos, esa convención, pero en términos de lo que está haciendo con respecto al procesamiento, lo que está haciendo con las personas en los centros de detención, eso va en contra de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Y el hecho es que las personas que están siendo detenidas por Australia no tenían otro lugar a donde ir. No existe manera para ellos de tener acceso a estas agencias de Naciones Unidas o ser reubicados por ella. Han sido literalmente capturados por Australia, algunos de ellos en alta mar por la Fuerza Naval, y algunos botes han sido hundidos y otros han sido llevados a Indonesia. Y cuando entran en contacto con la agencia son enviados a Indonesia, pero aquellos que han llegado a Australia no han tenido otras opciones que aceptar cuáles son los procedimientos instalados por Australia. Y ellos niegan la posibilidad de reubicación a las personas que son capturadas. No existen acuerdos de reubicación en Papúa o en Nauru como tal. Y Australia ha dicho que no va a reubicar a estas personas en Australia. Así que las personas que son capturadas y mantenidas bajo cautiverio por Australia realmente están en el limbo. No existen acuerdos de reubicación para esta gente. Le agradecemos a Ian Rintoul, el ex coordinador de la Coalición de Acción por los Refugiados en Australia, por habernos acompañado en la tarde fin de semana. Muchas gracias, Ian. Muy amable. Gracias por su tiempo.